Si te casaste y no le dijiste al oficial del registro civil cómo querías que se administraran los bienes, entonces te cuento que te casaste bajo el régimen de sociedad conyugal, o sea, bienes comunes, o sea, mancomunados, o sea, que las cosas son de los dos, hasta por ahí nomás. Soy Francisca Beleida, abogada, y en este video voy a enseñarte qué es la sociedad conyugal, cómo se administran los bienes y las deudas en este régimen, cómo se termina, y si te quedas hasta el final, voy a enseñarte cómo puedes cambiarte de este régimen. Si no te has suscrito, podrías aprovechar de hacerlo ahora. Sé que tal vez este video es un poquitito largo, así que para que tu navegación sea más cómoda, puedes ir seleccionando los capítulos que están aquí abajito en la línea de tiempo roja de YouTube. Como te decía, si fuiste a firmar y no especificaste cómo se van a administrar los bienes en tu matrimonio, entonces es sociedad conyugal, que es el régimen por defecto. Si sacas un certificado de matrimonio y no dice separación de bienes o participación de los gananciales, entonces estás casado en sociedad conyugal, para bien o para mal. Y esta es una sociedad de bienes, de cosas, que se forma al momento generalmente del matrimonio y que por regla general es administrada por el marido. O sea, es una sociedad como una especie de empresa en la que no puedes elegir al administrador, por ley es el marido. ¿Y qué es lo que va a administrar el marido? Bienes, obviamente. Y estos bienes piensa que es como si se guardaran en cajitas separadas. Estas cajitas se llaman haberes y se administran de formas diferentes y dan derecho a cosas diferentes. Tenemos tres cajitas. La primera cajita se llama haber absoluto, la segunda se llama haber relativo o aparente y la tercera haber propio. En la primera cajita del haber absoluto, que le podríamos decir así como miti-miti, entran los bienes que ingresan definitivamente a la sociedad conyugal de manera irrevocable y sin derecho a recompensa. O sea, son de la sociedad conyugal como tal, no son de ninguno de los dos cónyuges. En la segunda cajita del haber relativo o aparente, que le podríamos decir así como con de vuelta, entran los bienes que ingresan a la sociedad conyugal pero dan derecho a recompensa. Es decir, que el cónyuge que era dueño de ese bien va a poder exigirlo de vuelta. En la tercera cajita del haber propio, podríamos decir que son dos cajitas, tuyos y míos. Aquí hay bienes que no ingresan a la sociedad conyugal, o sea, siguen siendo siempre de cada uno de los cónyuges. Yo me imagino que a esta altura, si estás bajo este régimen, tienes que estar pensando, ¿y esa casa que recibí de herencia de mi abuelita, donde mi chica entra? Mira, esta es una forma fácil de saber en qué cajita van a entrar los bienes. Lo primero es saber si adquiriste antes o durante la sociedad conyugal. Si compraste durante, entonces, por ejemplo, si es una casa, un departamento, un terreno, un auto, un sillón, o sea, cualquier bien, y te sacaste plata del bolsillo para comprarlo, entonces entra en el haber absoluto, o sea, es de la sociedad conyugal, o sea, miti-miti. Si es una casa, un departamento, un terreno y es tuyo, porque te lo ganaste en una rifa o te lo dejó de herencia la tía soltera que vivía en el sur, entra en el haber propio, o sea, nunca va a ser de la sociedad conyugal, siempre va a ser tuyo. Pero si el premio o la herencia de la tía es una cama, un sillón, un auto, entra en el haber relativo, o sea, entra en la sociedad conyugal, pero vas a tener derecho a recompensa. Ahora, ¿qué pasa con los bienes que adquiriste antes de la sociedad conyugal? Lo mismo que con la rifa o con la herencia, entran en esas mismas cajitas. Ya, estamos claros con las tres cajitas, fácil, ¿verdad? Pero hay otra cajita, una que es exclusiva de la mujer que trabaja. Yo creo que la tienes que haber escuchado. Se llama patrimonio reservado de la mujer casada. En esta cajita entran todos los bienes que la mujer casada en este régimen se compre con su platita, con el sudor de su frente, con el fruto de su trabajo personal. Y respecto de esos bienes, se comporta como si fuera separada de bienes y no se puede renunciar a tener este patrimonio, aunque no se use nunca. La forma más fácil de saber qué bienes van a entrar en este patrimonio es que la mujer diga cuando lo está comprando, por ejemplo, una casa o un auto, que está comprando por el artículo 150. En otro video podemos hablar más del patrimonio reservado. ¿Cuál es la gracia de este patrimonio reservado? La más importante es que cuando la sociedad conyugal se termina, a la mujer le nace un derecho, puede optar quedarse con su patrimonio reservado y obviamente los bienes que están en la cajita, tuyo, mío, del haber propio y además los de las cajitas con devuelta, o sea, el haber relativo, pero renuncia a la cajita miti-miti, o sea, renuncia al haber absoluto. La otra opción es tomar todos los bienes que están en su cajita de patrimonio reservado y meterla dentro de la cajita miti-miti de haber absoluto y entrar a repartirse con el marido, mitad y mitad, los bienes de su patrimonio reservado más los de la cajita. Los motivos para tomar una decisión o la otra son variados, pero si hablamos solo de números, obviamente, si la cajita miti-miti está llenita
Y el del patrimonio reservado está más escuálida, toma sus cositas, las mete a la caja miti miti y se reparte en el botín. Pero si la cajita miti miti no tiene bienes y la del patrimonio reservado sí, entonces es más conveniente para la mujer renunciar a los gananciales y quedarse con su patrimonio reservado. Ya, esos son los bienes, pero ¿qué pasa con las deudas? Sigamos usando las cajitas. Las deudas entran en dos cajitas diferentes. La primera es la cajita de las deudas que son de la sociedad. Se llama pasivo real, es decir, la sociedad es deudora y además tiene que pagar la deuda y asumir el costo. La segunda es la cajita de los préstamos. Son deudas que son del marido o de la mujer, las paga la sociedad conyugal, pero, por ejemplo, si la deuda era de la mujer, la sociedad conyugal va a pagar por ella, pero después ella va a tener que devolverle la plata a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si tu marido o tu mujer está hasta el cuello con deudas, esas deudas podrían tener que pagarse con los bienes de la sociedad conyugal. Te explico con un ejemplo. Te compraste una casa a tu nombre después de casarte en sociedad conyugal. Algunos años después, tu consorte se engolosina con la tarjeta de crédito y no paga las cuotas. Repacta 3, 4 veces, la deuda crece y resulta que ahora la casa que te compraste con tanto esfuerzo está a punto de ser embargada y rematada porque es de la sociedad conyugal. Pero no te preocupes, tu amorcito después va a tener que devolverle la plata a la sociedad conyugal. ¿Te acuerdas que te dije que esta es una sociedad que por ley la administra el marido? Veamos cómo la administra. Primero, todos los bienes que entran a la sociedad conyugal, o sea, haber absoluto y relativo, son administrados por él. O sea, es él el que va a tomar las decisiones como el macho que es, aunque con limitaciones. Por ejemplo, si se pactó alguna limitación en un acuerdo al momento de casarse, como por ejemplo, que algún bien en específico lo vaya a administrar la mujer. También, si quiere vender casas, departamentos o terrenos, tiene que tener la autorización de la mujer. O si quiere, por ejemplo, ponerle una hipoteca a alguno de esos bienes o hacer alguna promesa de venta o regalar alguno de esos bienes, también va a necesitar autorización. Si quiere arrendar una casa, departamento o terreno que sea de la sociedad conyugal, si es por más de 5 años si está en la ciudad o por más de 8 años si está en el campo, también va a tener que ir a firmar con la señora. Y si quiere ir a ponerse de aval de algún amigo, también va a tener que ir con la señora a firmar. O sea, esto de que administra como el macho que es hasta por ahí nomás. Igual la señora va a tener que firmar con él las cosas más importantes. Ya, esas eran las cajitas de haber absoluto y haber relativo. ¿Cómo va a administrar estas cajitas que son del haber propio? Bueno, la de él como quiera, es de él, pero también va a administrar la de su señora. ¿Y adivina qué? También tiene limitaciones, como por ejemplo, si la señora recibe una herencia, necesita su autorización para aceptarla o repudiarla. Lo mismo pasa con una donación o un nombramiento de juez partidor. O por ejemplo, también si quiere dar en arrendamiento bienes raíces por más de 5 años si están en la ciudad o por más de 8 si es que están en el campo. ¿Para qué decir si lo que quiere es vender una casa o departamento o algún terreno que está en la cajita del haber propio de su mujer? Obviamente también va a necesitar su autorización. Y esto no se queda aquí. Como si fuera poco, la mujer podría llegar a administrar la sociedad conyugal en vez del marido. Pero siempre que lo diga un juez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el marido tiene menos de 18 años o lo declaran interdicto o si el marido se fue a comprar cigarros hace varios años y todavía no vuelve. ¿Cómo se termina la sociedad conyugal? Primero, por muerte de alguno de los cónyuges. Segundo, por cambio a separación de bienes o participación en los gananciales. Por divorcio y también por separación judicial. Judicial, no de hecho. ¿Qué pasa cuando se termina la sociedad conyugal? Los cónyuges quedan como comuneros, como si hubieran recibido alguna herencia juntos. Aquí es necesario hacer una liquidación de la sociedad conyugal y repartir lo que haya que repartir, las cosas y las deudas, devolver lo que haya que devolver. De aquí estamos hablando ya de gananciales. Lo que le toca a cada uno se llama hijuela, igual es raro el nombre. Y acuérdate que la mujer en ese momento puede decidir lo que va a hacer con su patrimonio reservado. Súper fácil, ¿cierto? Lo bueno es que puedes ver este video todas las veces que quieras. Ya que llegaste hasta aquí, te voy a explicar cómo lo tienes que hacer para poder cambiarte de este régimen. Pero antes de cambiarte, piénsalo bien, porque no puedes volver a este régimen si te cambiaste a otro. Entonces, de la sociedad conyugal te puedes cambiar a separación de bienes o participación en los gananciales. Si es que no los conoces, puedes ver los videos donde explico de qué se tratan. Si quieres cambiar de régimen sin que se acabe tu matrimonio,
tienes que hacerlo por escritura pública. También puedes demandarlo, pero la forma más simple es por medio de una escritura pública estando de acuerdo. Luego, esa escritura tienes que subinscribirla. Mientras no lo hagas para todo el resto del mundo, acreedores, vas a seguir casado en sociedad conyugal. Para eso, te acercas con la escritura al registro civil y dices que tienes una escritura de cambio de régimen matrimonial y que quieres hacer la subinscripción. Entregas la escritura y pagas el valor del trámite. Espero que esta información te haya sido muy útil. Si fue así, regálame un like y aprovecha de suscribirte al canal. Si quieres una asesoría para cambiarte de régimen, puedes agendarte pinchando el link que está aquí abajito en la descripción. Nos vemos en el próximo video.